Bien, como les decía, este solo supuesto, esta sola premisa de hablar, cuando de hablar de oncológicos paliativos, no estamos hablando solo de terminales, pues este solo hecho nos amplía el rango de situaciones en las cuales podríamos potencialmente estamos hablando, pues, durante la clase hablaremos de dos situaciones. Eh, Evidentemente, el manejo antibiótico en pacientes terminales, que es, digamos, algo que con frecuencia vemos y veremos, y que es una zona gris en la cual, pues, como verán, hay opiniones divididas en qué iniciar, cuándo iniciar y en quiénes iniciar tratamiento antibiótico. Esto lo veremos eh, ya con mayor amplitud. Y la otra situación en la cual el tratamiento antibiótico, pues, digamos, no hay duda de que se debe iniciar y que son situaciones que también podríamos ver, son las neutropenias febriles, que son pues principalmente asociadas a los tratamientos quimioterápicos o tratamientos de trasplante halogénico, en fin, médula, en fin, podemos ver estos cuadros de neutropenia febril con mucha frecuencia en pacientes a mitad de tratamiento, pacientes que no están pues dentro de la clasificación de terminales y que constituyen emergencias, urgencias médicas a las cuales tenemos que responder a la brevedad posible en el rango de la siguiente hora. Pues más nos demoramos y como seguramente muchos ya lo sabemos, pues el pronóstico empeorará directamente, de manera directamente proporcional al tiempo que nos demoremos en iniciar el tratamiento. Entonces, bueno, vamos a compartir la presentación. No. Por favor, confírmeme si estoy en modo presentación. Ok, genial. Pues bueno, eh, este es el tema de hoy y como ya les adelanté, vamos a hablar de dos temas principales. Entonces, neutropenia febril, que constituye una urgencia oncológica, como les digo, en la cual hay que intervenir de manera rápida y contundente, porque estamos hablando de situaciones de riesgo vital, en las cuales un porcentaje importante, como veremos, puede llevar a la muerte en las siguientes 12, 24 horas, si es que no actuamos rápidamente. Y el otro extremo de la escala, si quieren, están los pacientes terminales, en los cuales, como ya dije, pues entraremos a veces en una zona gris en la cual mm, el instaurar o no un tratamiento antibiótico, pues dependerá de una evaluación, evidentemente, caso por caso. No hay, yo creo que, bueno, se los adelanto, imagino que ustedes ya lo infieren, no hay un protocolo, un algoritmo que nos diga sí, cuándo no, iniciar tratamiento en el caso de pacientes terminales, entonces es un poco el criterio lo mejor sustentado posible, que es lo que intentamos aquí brindarles para tomar decisiones caso por caso. Entonces, bueno, hablemos un poco en general de estas dos situaciones. Como les digo, bueno, son las dos situaciones en las cuales nos vamos a ver ante este dilema de iniciar o ante la necesidad de decidir si iniciamos o no tratamiento, que en la neutropenia febril, pues el tema es clarísimo, mientras que, como les mencioné en el otro caso, pues tenemos que evaluarlo de manera más, es una evaluación quizá más compleja el decidir sí o no. Entonces, entrando ya de lleno a lo que es la primera situación, neutropenia febril, podemos definirla como clínicamente la presencia de fiebre, signos clínicos de sepsis y evidentemente el conteo de neutrófilos pues es mandatorio, 500, menos de 500 neutrófilos por milímetro cúbico o 1000 prenadir, es decir, que está cuando sabemos ya que un paciente recibe una quimioterapia muy inmunosupresora y sabemos que va a caer, pues no tenemos que esperar. A ver, tienen que haber criterios clínicos y esta línea de corte de 500 puede ser de 1000 cuando sabemos que esto
va en bajada asociada a una quimioterapia muy inmunosupresora. La tasa de complicaciones, como les mencioné en estos casos, por eso es que hay que actuar muy rápido, oscila de 25 a 30%, y la mortalidad es relativamente alta en grupos de alto riesgo, es decir, en estos pacientes con quimioterapias muy inmunosupresoras, en pacientes además con antecedentes de colonización por organismos multidrogresistentes, que lamentablemente es una tendencia ya en salud pública, y estos perfiles de microorganismos resistentes pueden variar de servicio a servicio. Es cierto que hay, digamos, un perfil que más o menos se repite, pero cada servicio puede tener sus particularidades. Ahora, la fisiopatología de la neutropenia febril incluye, y de hecho son factores de riesgo adicionales, la presión mucositis, por ejemplo, la irrupción de barreras mucosas, compromiso del sistema linfático gastrointestinal, o los inóculos bacterianos en el torrente circulatorio de vías periféricas, de procedimientos, etcétera, pues esto puede ser una puerta de entrada que nos puede complicar y que además nos puede hacer variar sustancialmente el patógeno causante. Entonces, eh, habitualmente estamos hablando de un porcentaje relativamente bajo, 20 a 30% de los casos son identificados bacteriológicamente. Entonces, y de hecho no tenemos que esperar un diagnóstico bacteriológico para empezar tratamiento. Debemos tomar las muestras de los cultivos antes del inicio, idealmente, pero el tratamiento empírico de antibióticos y de amplio espectro, pues es la regla. Como les digo, la mortalidad y las complicaciones son directamente proporcionales al tiempo que nos tome instaurar el tratamiento. Eh, y bueno, el problema es que evidentemente si nos demoramos, las complicaciones pueden ser incluso digamos, de riesgo mortal, de riesgo, causar la muerte. Bueno, lo que ya les adelanté, que vamos a verlo en diapositivas sucesivas, la incidencia cada vez mayor de cepas multidrogresistentes nos obligan pues a usar antibióticos de amplio espectro, sacar toda la artillería. Acá estamos hablando de carbapenems, de cefalosporinas de tercera o mejor de cuarta generación, muchas veces asociadas a un segundo antibiótico, que habitualmente es la amicacina, con la cual hay mucha sinergia con los metalactámicos, como ya sabemos. En realidad, a ver, el arsenal antimicrobiano es el que ustedes ya conocen, simplemente aquí la decisión, como veremos también, porque hay enfoques de tratamiento, es que en función, digamos, del perfil predominante, qué antibióticos usar, qué combinaciones. Pues esta incidencia de multibióticos resistentes es un problema cada vez más frecuente. Bueno, definiciones, situaciones que ustedes ya conocen, la definición de bacteriemia, crecimiento bacteriano en hemocultivos. No necesariamente tenemos que demostrarla para iniciar tratamiento empírico, tomando en cuenta, pues, la clínica, los antecedentes, paciente oncológico con terapia inmunosupresora, mielosupresora. Ahora, dentro de esta bacteriemia, bueno, la sepsis ya hay una clínica, una disfunción sistémica que podría ser mortal y que ya implica una respuesta inadecuada, ¿no? El famoso SIRS, ¿no? Y el shock que ya es una descompensación hemodinámica más severa, con un riesgo vital mucho más importante. La clínica, pues bueno, la clínica puede ser muy difusa o silente a veces. Tenemos una respuesta inflamatoria comprometida. Recuerden eso, la respuesta inflamatoria en un paciente oncológico muchas veces puede estar deteriorada, minorada o incluso abolida. Ahora, debemos sospechar ante un paciente, digamos, oncológico con antecedentes de quimioterapia, la última semana o hasta 2 semanas después. Actualmente estamos entre 7 a 10 días, incluso menos, antes de la quimioterapia.
causante. Fiebre, temperatura central media 38, o puede haber hipotermia, una frecuencia cardíaca aumentada, taquipnia, puede o no haber un estado mental alterado, balances positivos, lo cual se asocia habitualmente a oliguria, y o hiperglicemia. ¿No? Entonces podemos tener uno más de estas situaciones a nivel clínico. En cuanto a los tipos de quimioterapia, en líneas generales, hablamos de agentes alquilantes. La ciclofosfamida es potencialmente, se clasifica cuando está en combinación con otros agentes como de riesgo medio o alto, ¿no? El 5-FU también es un medicamento que puede causar cierto grado de leucopenia, la mitomicina, los taxanos también, especialmente en combinación, podrían tener un efecto mielosupresor, inmunosupresor, lo mismo que los alcaloides de la vinca, Cristina. Mm. En cuanto al laboratorio, bueno, acá estamos poniendo en general parámetros generales de sepsis, pero en este caso leucocitosis, bueno, están hablando de neutropenia, pues bueno, este dato no aplicaría, pero, o leucopenia menos de 4.000 por milímetro, sí, de 4.000 por milímetro cúbico, de neutrófilos, donde hay un predominio de formas inmaduras. Ahora, una vez más, esto hablando cuando hay leucocitosis. Proteína C reactiva podría no darse en el caso de pacientes neutropénicos, procalcitonina elevada, disfunción orgánica, la falla renal puede darse con relativa frecuencia, problemas de coagulación, trombocitopenia. Cuando hay una segunda citopenia o una bicitopenia o incluso una pancitopenia, pues esto per se ya es un elemento, como veremos más adelante, porque también vamos a ver la disyuntiva de tratamiento ambulatorio versus tratamiento hospitalario, pues uno de los criterios para definir si se hospitaliza o no es, por ejemplo, una segunda citopenia, en cuyo caso la indicación de hospitalización pues, es mandatoria. Esto lo vamos a ver más adelante. La hiperlactatemia también, por ser indicativo de descenso de perfusión tisular, también puede presentarse dentro de la constelación de signos, síntomas y datos de laboratorio de una neutropenia. Ok. Ahora, en cuanto a los cultivos, pues evidentemente son importantes y deben tomarse, como ya lo mencioné, antes de iniciar el episodio febril, el inicio de la terapia antibiótica. En casos graves, en casos de pacientes, digamos, con una química muy profusa, eh, pues el porcentaje de positividad es proporcional a la gravedad. Mientras más aparatosa es la clínica, probablemente el cuadro sea más severo y por lo tanto las posibilidades de cultivos positivos pues pueden ser mayores. Por ejemplo, un extremo de la escala, pacientes chocados, un shock séptico, pues tenemos que hasta más de la mitad, un 60% de los pacientes podrían dar resultados positivos, mientras que pacientes relativamente estables, neutropénicos, con fiebre de origen desconocido, pues esta tasa de positividad es notablemente menor. En cuanto a los microorganismos causantes, pues estos, el estafilococo, el, dentro de los gran positivos está Estafilococo dorado, el viridans, dentro de los negativos el E. coli, Klebsiella aeruginosa, constituyen en general, en la mayoría de series, más del 80-85% de los casos en los que son causantes de neutropenia febril. Ahora, esto puede variar un poco según el perfil de incluso de cada servicio. Pero esta es data americana, esta es data peruana. Desde el 2013, cada, cada año, cada semestre que voy a presentar este tema, vuelvo a revisar si hay algún dato nacional diferente, nuevo, no he encontrado. En todo caso, esta es la data más actual. Y como verán, el perfil pues no varía demasiado con la data internacional, con la data americana o europea.
Como ya les dije, es una emergencia médica, toma de cultivos e inicio de tratamiento lo más rápido posible, dentro de la primera hora. Los fluidos también intravenosos, especialmente en pacientes con deterioro hemodinámico, pues evidentemente tienen su espacio y su utilidad. Ahora, ya hablando del tipo de tratamiento, es decir, a ver, podemos emplear un beta-lactámico, podría ser un carbapenem, podría ser una cefalosporina. Ahora, esta podría ir o no combinada con un segundo antibiótico, que habitualmente suele ser un aminoglucósido. Ahora, eh, estas decisiones, pues estas variables que estamos viendo aquí nos van a ayudar a decidir eh, el tipo de tratamiento. Y el enfoque, pues les adelanto que podríamos emplear una terapia de muy amplio espectro, combinando carbapenems con algún aminoglucósido, que es, digamos, una de las cosas más agresivas que podríamos hacer a nivel de tratamiento antimicrobiano, y desescalar. O al revés, empezar una terapia con un tratamiento, un solo antibiótico, y conforme vemos la evolución clínica, los resultados del laboratorio, pues podemos reajustar el tratamiento, incluso escalar ampliándolo dependiendo, en fin, de la evolución y de los resultados bacteriológicos. Estos son en realidad los dos enfoques de tratamiento, de escalamiento, es decir, empezar de menos a más, o de desescalamiento, empezamos con terapias de muy amplio espectro y podemos reajustarlas hacia abajo, reduciendo el espectro, siendo más específicos, en función de la evolución y del laboratorio. Pero si no es terapia empírica, no tenemos tratamiento, no tenemos cultivo, pues estas variables nos pueden ayudar a decidir cómo abordar al paciente. Factores de riesgo para infección con bacterias resistentes, pues bueno, si hay antecedentes de colonizaciones previas con patógenos resistentes, especialmente si son, por ejemplo, bacterias Extended Spectrum beta-lactamasa, las BLE o las carbapenemasa, pues evidentemente ya es per se un elemento que nos va a orientar en la decisión de la terapia antibiótica, qué tan amplia va a ser esta inicialmente. Um, bueno, estreptococos meticilino resistentes, especialmente con vancomicina, enterococos resistentes a vancomicina, exposición previa. Ahora, si este paciente ha tenido terapias de muy amplio espectro anteriormente, pues ya es también un indicativo de que tenemos que mantenernos en esa línea. Enfermedad seria, infección nosocomial, catéteres, paciente instrumentalizado, paciente adulto mayor, si está en unidades de cuidados intensivos, que podría ser en un paciente, digamos, que está a mitad de un tratamiento oncológico, que por lo tanto tiene una sobrevida esperada que, que no lo excluye de unidades de cuidados intensivos. Um, y bueno, otros factores para un curso complicado: paciente chocado, un foco identificable, paciente internado, una aplasia muy severa. Esto pues, puede ser, por ejemplo, en pacientes trasplantados, que se pueden presentar con cierta frecuencia, y la edad. Entonces, bueno, lo que ya mencionamos, un beta-lactámico activo contra pseudomonas, usualmente pues una monoterapia, o podríamos combinarla dependiendo pues de la gravedad del caso, la clínica, los factores que mencionamos anteriormente. El pivetazo también es una opción interesante, pero como les digo, las cepas nutriólogas resistentes cada vez más frecuentes nos inducen a usar antibióticos más potentes y más amplio espectro. Esto no es gratuito, esto tiene sus implicancias, sus riesgos, como veremos más adelante. Entonces, y la evaluación inicial, eh, pues clasificar al paciente bajo riesgo o alto riesgo, pues tiene que cumplir algunos de los siguientes criterios: que sea un paciente no internado, es decir, ambulatorio, eh,
estamos anticipando, sabemos por antecedentes o por el tipo de quimioterapia que puede presentar que la neutropenia va a ser de corta duración. Un ECOG bueno, que no tenga falla hepática o renal y que tenga el score MASC, que es un score que veremos más en unas diapositivas sucesivas, que es una escala a través de la cual evaluamos ciertos factores de riesgo y le damos un puntaje. Ahora, en el otro extremo, ahora, la línea corta es 21 en este score MASC, que como le digo, lo mencionaremos en un minuto, un score menor, mayor o igual a 21, pues, o el score cisne, pues implica un paciente de bajo riesgo que podría eventualmente ser manejado ambulatoriamente. El otro extremo de la escala, pues tenemos un score mayor a 21, menor a 21, perdón, y un cisne un cisne mayor a 3. Paciente internado, comorbilidades significativas, trasplantes halogénicos, los que les mencioné, que sepamos por antecedente, por tipo de quimioterapia, que el paciente va a hacer una neutropenia más severa y prolongada. Insuficiencia renal, una enfermedad progresiva muy agresiva, neumonía, el alemtuzumab, que es un tipo monoclonal que también se usa con cierta frecuencia, que es muy inmunosupresor, y lo que les mencioné, la mucositis, el compromiso de la barrera mucosa, pues per se es un factor de riesgo que implica habitualmente hospitalización. Entonces tenemos estas dos situaciones y el sitio de tratamiento eh, que se recomienda habitualmente. Ahora, un paciente bajo riesgo no necesariamente en todos los casos va a ser manejado ambulatoriamente, queda la opción igual a nuestro criterio de ser hospitalizado. Ahora, para los pacientes ambulatorios, las opciones puede manejarse con tratamientos intravenosos en casa, que si vamos a decidir un tratamiento intravenoso, lo mejor es que se quede hospitalizado. Eh, bueno, hay agentes de tratamientos de acción prolongada que son una o dos dosis al día que podría ser manejado ambulatoriamente, pero yo particularmente, a pesar de que las guías, bueno, lo mencionan, particularmente creo que si vamos a iniciar un tratamiento intravenoso de un paciente pues que se queda hospitalizado. Ahora, hay casos en los cuales podemos manejarlo con terapia oral, con alguna quinolona, o levofloxacino, moxifloxacino, o cipro más amoxiclavulánico, que es una combinación frecuentemente usada, excepto en pacientes que están con quimioprofilaxis, con ciprofloxacino, en cuyo caso per se, creo que no lo mencionan en la diapositiva anterior, pero per se ya es un elemento que nos induciría a hospitalizar a ese paciente porque probablemente ya requiera, siendo ya manipulado, manoseado por antibióticos de manera continua, pues probablemente requiere un tratamiento intravenoso, con una mejor biodisponibilidad, con un mejor espectro que la viola no le va a ofrecer. Y ya dijimos que si vamos a manejarlo con antibióticos parenterales, pues mejor que se quede hospitalizado. Entonces, tenemos el seguimiento, ok, si es que está siendo manejado ambulatoriamente, pues monitoreado diariamente, ya sea que el paciente venga o que nosotros vayamos por las primeras 72 horas para evaluar respuesta. Ahora, en estos tipos de pacientes, dependiendo de la evolución, si hay un cultivo positivo, y viendo qué tipo de patógeno se aísla, si hay nuevos signos o síntomas, si el cuadro persiste por más de 3 a 5 días, eh, y bueno, aquí es donde mencionan, si está con antibióticos intravenosos, pues probablemente tengamos que evaluar manejarlo, de manera hospitalizarlo. Y bueno, aquí sí, la terapia pues ya tiene que emplear una cobertura de amplio espectro con antipseudomona. Creo que no lo mencioné anteriormente, pero es fundamental, absolutamente un must que tenga actividad antipseudomona. Um, otros elementos que nos van a ayudar a decir si hospitaliza o no, como ya lo vimos en ese cuadro que vimos
2, 3 diapositivas antes, colonización previa o infección previa con organismos meteorresistentes, el patrón de susceptibilidad local, lo que les mencioné, incluso cada zona, cada región, cada país es mucho decir, cada hospital incluso tiene su propio perfil en cuanto a multidrogresistencia, eh, terapia antibiótica previa. Bueno, habitualmente, como les digo, esto de acá, bueno, ya son los antibióticos que ustedes manejan. Acá, en todo caso, para estos casos específicos de neutropenia febril se recomienda el cefepime, que es una cefalcorina de cuarta generación, que va bastante bien, cubre muy bien gram negativos. Ya que hay otras combinaciones, podemos usar imipenem, que se usa con cilastina siempre, meropenem, pipetazo, ceftazidime. Ahora, la combinación es algo habitual, especialmente si tenemos uno o más factores de riesgo de los que ya mencionamos. Ahora, incluso en este caso, pacientes internados, podemos considerar pacientes en pacientes de bajo riesgo que decidimos hospitalizar por algún factor que consideramos, pues ciproamoxi podría ser. Ahora tenemos que tomar en cuenta que los regímenes orales pues no se recomiendan en pacientes que están con profilaxis de quinolonas, que es algo que se hace con frecuencia. Ese es el SCORE-MASC. Este es el Multinational Association for Supported Care in Cancer, la Asociación Multinacional para Manejo de Soporte en Cáncer. Hay una escala de puntuación. Los primeros 3 ítems, carga de enfermedad, sin síntomas, con síntomas moderados, síntomas severos, es una de las 3, no las 3, obviamente. Entonces, si tenemos paciente asintomático con síntomas muy leves, pues la puntuación es 5, ¿no? Y así sucesivamente. Si no hay hipotensión, 5 puntos. Si no hay antecedentes de POC, 4 puntos. Si es tumor sólido o enfermedad hematológica sin historia de infección fúngica, 4 puntos. Como les decía, si es más de 21 puntos, es bajo riesgo. Si es menos de 21 puntos, conforme uno va diciendo sí a estas cosas, o perdón, al contrario, uno va diciendo no a estas cosas, no hay hipotensión, o si hay hipotensión, si hay enfermedad pulmonar, pues ese puntaje no se va sumando y por lo tanto el score baja. Y acá tenemos el algoritmo bastante simplificado. Tenemos la clínica, ciertas características asociadas a la neutropenia febril. El MASC, pues si es menor de 21 puntos, es un paciente intrahospitalario, terapia amplio espectro intravenosa, más de 21 puntos, podría ser un paciente ambulatorio y con terapia antimicrobiana bioral en algunos casos, que ya mencionamos que básicamente, bueno, una de las situaciones principales es que haya estado con profilaxis con quinolonas. Bueno, menor a 21, siempre hospitalizados. El siempre es una palabra. Bueno, en este caso, menor a 21 sí, porque es factor de riesgo. Hay muchos factores de riesgo y las complicaciones, las complicaciones son altas y la mortalidad también en estos grupos. En todo caso, el siempre, que no es una palabra que me gusta usar demasiado, pues sí, el siempre sí aplica aquí. Y este score es validado, o sea, tiene un valor predictivo de más del 90%, sensibilidad 71, especificidad 68, que lo hace pues una herramienta más que aceptable, al menos en cuanto al valor predictivo positivo. El otro score que también es útil es el CISNE, Clinical Index for Stable Febril Neutropenia, para predecir las complicaciones serias, shock, falla multiorgánica, delirio. Ahora, en pacientes estables se prefiere usar el MASC score, porque su precisión, su valor predictivo disminuye mucho en pacientes no estables. Factores que contraindican el manejo ambulatorio, bueno, yo lo hemos venido mencionando, acá hay, vamos, nos redundamos un poco, eh, a nivel vascular, síncope, presión, hipotensión o crisis hipertensiva, arritmias, falla cardíaca,
Si hay sangrado o angor, angina, pues son elementos que nos dicen que ese paciente tiene que hospitalizarse. A nivel hematológico, alguna otra citopenia, como lo mencionamos, eh, plaquetas por debajo de 50.000, hemoglobina por debajo de 8 o enfermedad tromboembólica. A nivel gastrointestinal, las que se mencionan, que están habitualmente las primeras, la intolerancia oral puede estar asociada a una irrupción de la barrera mucosa, vómitos, diarrea, dolor abdominal, ictericia, o falla o alteración en las pruebas hepáticas. Infecciosas, pues bueno, sepsis o un foco severo, pues ya lo mencionamos, neurológicos, si hay trastornos neurológicos, delirio, agitación, o por ahí que sospechamos de meningitis o síndrome confusional agudo. Falla renal, deshidratación, alteraciones electrolíticas, embarazo, fracturas. Entonces, en cuanto a la estrategia de manejo, bien, ya hemos definido los tiempos, eh, el, los antibióticos que frecuentemente se recomiendan en estas situaciones y también, como ya les mencioné, pues las estrategias, es decir, empezamos de más a menos o de menos a más. Estas son las estrategias de escalamiento en la cual la primera, es decir, empezamos con una terapia de amplio espectro, pero digamos, un solo fármaco, se inicia con cobertura menos amplia, que se irá ampliando o escalando dependiendo de la respuesta de la evolución clínica y de los resultados del laboratorio. La otra estrategia es escalamiento, mayor cobertura de espectro y se reajusta en función de las mismas variables. Ahora, cada una tiene sus pros y sus contras. Bueno, acá en cuanto al approach, al enfoque o la estrategia de escalamiento, pues tenemos, digamos, cuando optar o pensar en optar en una estrategia de escalamiento, pues una presentaciones no complicadas, que no haya antecedentes de colonización por bacterias resistentes, no infección con bacterias, bueno, básicamente 2 y 3 es lo mismo. Ahora, que el paciente esté en un establecimiento en el cual el perfil de patógenos multiresistentes sean poco frecuentes. Um, Las opciones, bueno, ya las mencionamos, una cefalosporina pseudomonas, cefepime, ceftazidime, cefepime, mejor cefepime que ceftazidime, pipetacilinatas o Bactam. Otras opciones posibles, pues las que aquí se mencionan, eh, y si hay un enfoque de desescalación, es decir, cuando empezar de manera más agresiva, pues tenemos el otro extremo de la escala, una vez más, presentaciones complicadas, antecedentes de colonización previa con organismos multiresistentes, y donde el perfil, donde hay un establecimiento cuyo perfil bacteriológico pues tenga una mayor incidencia, mayor riesgo de patógenos multiresistentes. En este caso, pues ya tenemos que ser más agresivos en cuanto a los tratamientos, carbapenem, un beta-lactámico antipseudomona, más un aminoglucósido o una quinolona. Eh, y en este caso, en pacientes muy graves, pues el beta-lactámico elegir es carbapenem, más un aminoglucósido. O sea, no estamos hablando de poca cosa a nivel de espectro. Uh, un glicopéptido o algún agente bacteriano nuevo. Ahora, habitualmente lo que se recomienda es la terapia de escalamiento. Es cierto que existe el riesgo de no cubrir inicialmente al agente patógeno causante o cubrirlo de manera parcial. Y esto tiene implicancias para el pronóstico, pero esto se puede reajustar en el camino. Eh, y con esto, ¿qué hacemos? Pues evitaremos uso precoz y con frecuencia. El tema es ese, que con frecuencia es innecesario y esto pues nos genera digamos, tomar esta decisión de la terapia de escalamiento, pues reduce el riesgo de resistencia, toxicidades y los costes asociados, que también es una variable que siempre tenemos que tomar en cuenta, porque podemos prescribir el mejor tratamiento porque no se puede pagar, si no tiene acceso, pues es lo mismo que nada. Entonces,
En cuanto a la neutropenia febril, entonces, a grandes rasgos, a nivel de diagnóstico, tenemos entonces el cuadro clínico y tenemos la sospecha, por lo tanto, de infección clínica. Pues dentro de lo que es el pronóstico, tenemos estas variables de laboratorio, el score max. En cuanto a diagnóstico, los cultivos, pero ya en esta primera etapa ya iniciamos tratamiento empírico, ya sea de escalamiento o desescalamiento, siendo la primera opción la recomendada en líneas generales. Tenemos pues estos diagnósticos que reconfirmarán o confirmarán y afinarán nuestro tratamiento, nuestro diagnóstico, nuestro tratamiento. Y el tratamiento en sí, antibióticos de amplio espectro, pipetazo, meropenem, habitualmente o siempre tienen que ser antiseudomonas, siempre tener en cuenta el perfil local en cuanto a los patógenos. Aquí, bueno, este algoritmo se los dejo ya para que ustedes lo revisen con más detenimiento. En grandes rasgos, acá hablamos de ventanas de tiempo. Dentro de los primeros 15 minutos, pues tenemos bueno, la clínica, habitualmente tenemos que, estas pruebas de laboratorio pues son de rápida obtención. Tenemos que la evaluación inicial, eh, estudios hematológicos o de laboratorios habituales, hemograma, urea, creatinina, y bueno, tomar muestras ah, para los cultivos, establecer un acceso venoso. Esto dentro de los 15 primeros minutos tiene que haberse solicitado todo eso y haberse hecho las primeras acciones, es decir, la evaluación general, solicitar las pruebas correspondientes y tener un acceso venoso. En los siguientes 30 minutos, pues determinar si estamos ante un síndrome de respuesta sistémica inflamatoria, un CIRSO, un paciente séptico, pues si es así, tenemos la opción en estos pacientes que son tributarios a cualquier medida terapéutica, no estamos hablando de pacientes evolutivos, por lo tanto podrían ir sin ningún problema, podríamos derivarlos a UCI. Ahora, si no tiene un cuadro así agudo, no está chocado, pues empezar un tratamiento empírico de amplio espectro, incluso en emergencia mismo. Esto dentro de los siguientes 30 minutos. Dentro de los siguientes 60 minutos ya tenemos que tener identificado el foco, si es que lo hubiere. Eh, y bueno, si hay riesgo de complicaciones, hospitalizar. Hacer la historia clínica, evaluar riesgo de complicaciones y si es así, pues hospitalizar. Si no tiene factores de riesgo como los que hemos observado, los que hemos mencionado, un paciente estable, hacerle los scores correspondientes. Acá mencionan el cisne. Bueno, hablan de un paciente aparentemente estable, pero el MASC se puede aplicar también en pacientes estables y de hecho es el que más se usa el cisne. eh, es un buen parámetro, pero a ver, ya pues esto es, digamos, experiencia propia, pero en todo caso acá el algoritmo menciona cisne, pero el mask podría fácilmente usarse en su lugar. Hay riesgo bajo de complicaciones, pues se repite la prueba, sea el cisne, sea el mask, y si es menor de 2, pues o más de 21, observación por 462 horas y seguimiento ambulatorio. Mientras que incluso en este paciente con bajo riesgo de complicaciones se repite el score si es un cisne igual o menor a 2 o mayor a 2, no, menor a 3, no, igual a 2. Considerar hospitalización y observarlo por 42 72 horas y o si no, manejo seguimiento ambulatorio en casos seleccionados. En cuanto a la duración, que también es una variable importante, a ver, la mayoría de series, la mayoría de estudios habla de que el enfoque estándar es pacientes de alto riesgo neutropénicos 5 a 7 días. Ahora, otros autores sugieren la terapia empírica por al menos 2 días afebriles con conteos increscentes. O se repiten los 7 días con neutropenia persistente. Aquí hay un estudio interesante
de Cochrane. Ustedes saben que son estudios bastante extensos, bastante detallados, que en resumen quise presentar los cuadros principales, hacen una comparación entre la descontinuación temprana versus tratamiento hasta la resolución de neutropenia. Y el primer outcome, mortalidad. Entonces, aquí tenemos la línea, digamos, el 1, el odds ratio, 1, es decir, igual. Tanto, esa es la línea, digamos, divisoria, donde el riesgo es igual. Ahora, si tenemos un riesgo, un odds ratio respecto a la descontinuación temprana versus el tratamiento hasta que la neutropenia resuelva, pues si el odds ratio es menor de 1, esto favorece a la terapia, a la suspensión temprana, a la descontinuación temprana. Si por el contrario el odds ratio de esta terapia, de esta discontinuación temprana es más de 1, eso significa que favorece a la terapia más prolongada. Aquí tenemos que el odds ratio en cuanto a mortalidad de la descontinuación temprana versus el mantenimiento de la terapia hasta que resuelva la neutropenia es 1.38. Es decir, hay mayor probabilidad de morir con la descontinuación temprana versus la continuación hasta que resuelva la neutropenia. Este es el primer outcome. Tenemos ahora igual la línea, digamos, equidistante, el 1, donde el riesgo es igual para ambos lados, y el outcome aquí es el número total de días a febril. Es decir, el número de días febriles, el número de días de fiebre. Tenemos 0,64. El odds ratio de la terapia de descontinuación temprana versus la terapia prolongada es 0,64. Es decir, que en este caso los días febriles son menores en la terapia de descontinuación temprana. Sin embargo, aquí tenemos que hacer una acotación, pues probablemente este número menor de días febriles no sea un efecto, sino la causa de que se les dé descontinuación temprana. Entonces, vamos a ver más adelante cuando hablen del valor estadístico que esto, digamos, es importante. En todo caso, aquí se menciona que los días febriles son menores con la terapia de descontinuación temprana, que como les digo, más que la causa puede ser el efecto. Tenemos otro outcome, falla clínica, fracaso clínico. Tenemos la línea equidistante, donde el riesgo es igual para ambos lados, ambas opciones, y tenemos que el odds ratio de la terapia de descontinuación temprana versus la continuación del tratamiento prolongado es 1,23. Es decir, favorece a la terapia prolongada. Es decir, la probabilidad de que haya una falla, un fracaso clínico, un fracaso terapéutico, es mayor, 1,23, con la terapia de descontinuación temprana. Entonces, esto en cierta forma nos orienta. Acá tenemos los ítems, tenemos la mortalidad, la falla clínica y cualquier bacteriemia. En los tres casos, el riesgo relativo de mortalidad, de fracaso clínico o de cualquier tipo de bacteriemia son mayores de 1. Es decir, el riesgo relativo de la terapia, la suspensión temprana del tratamiento antimicrobiano versus la terapia prolongada es mayor para los casos de descontinuación temprana en los tres ítems. Ahora, el grado de evidencia, bajo, muy bajo, muy bajo. Un poco, bueno, lamentablemente los datos no son epidemiológicamente contundentes. Sin embargo, la tendencia en cuanto a la duración del tratamiento, pues sí se observa una tendencia que estadísticamente esta revisión Cochrane no ha podido establecer como fuerte, como alta. Pues bien, hasta aquí hemos conversado sobre lo que es el tratamiento antimicrobiano en las situaciones el manejo, en las situaciones de neutropenia febril, que como les digo, es una de las dos grandes situaciones en las cuales nos vamos a ver frente a la necesidad
bueno, en el caso de neutropenia, necesidad clara de tratamiento antibiótico y aquí, bueno, veremos que la decisión sí es más del sí o del no, de iniciar o no iniciar, es más compleja. Entonces, hemos visto que los pacientes oncológicos en general son muy vulnerables por la inmunosupresión asociada a la enfermedad oncológica avanzada, a las múltiples comorbilidades y bueno, a los tratamientos, cosa que ya desarrollamos en las diapositivas anteriores. Ahora, si vamos a etiquetar un tratamiento de paliativo o curativo, pues a ver, en cáncer estamos hablando de tratamiento curativo, estamos hablando prácticamente de quimioterapia, de tratamientos sobre la enfermedad de fondo. Y al otro extremo de la escala está el tratamiento sintomático, paliativo. Pero hay muchos tratamientos, especialmente cuando estamos hablando de antibióticos, que no encajan en un solo enfoque, no son eminentemente curativos, evidentemente no van contra la enfermedad de fondo, van contra una infección agregada durante el transcurso de la enfermedad, pero que tienen un enfoque curativo desde ese punto de vista, de esa intercurrencia, pero que también pueden lograr un control sintomático, es decir, un exceso de secreciones asociado a una broncorrea, asociado a una infección respiratoria, pues podría responder, y de hecho responde bastante bien ante un tratamiento antibiótico adecuado. Entonces, tenemos este tratamiento antibiótico que puede tener una función curativa respecto al foco infeccioso y al remitir este foco infeccioso, eh, pues puede haber una mejoría clínica. Entonces, prescribir antibióticos, evidentemente, puede complicarse si es que somos demasiado estrictos en la clasificación de los tratamientos. Pero, una vez más, los antibióticos pueden cumplir ambos roles. Ahora, es una decisión difícil, por cierto, porque tenemos que contrastar qué tanto beneficio podemos lograr para el paciente versus evidentemente las cargas impuestas al paciente asociadas a la administración del tratamiento, a las toxicidades, a la familia, al hospital, y el tema de la resistencia bacteriana, que es una espada de Damocles que siempre va a estar ahí, tanto en pacientes, digamos, neutropénicos, en los cuales hay que ser muy agresivos, como este tipo de pacientes en los cuales pues ya todo se vuelve más relativo. Bueno, potenciales beneficios de la terapia antimicrobiana en pacientes terminalmente enfermos o una enfermedad muy avanzada, prolongar la sobrevida y lograr cierto alivio sintomático. Pongo un asterisco siempre ahí en prolongar la sobrevida para que no se me pase aclarar esto, porque no estamos hablando de incrementar la sobrevida asociada a la enfermedad de fondo. En todo caso, impedir que se acorte aún más. Ya los pacientes con enfermedad avanzada tienen una sobrevida, un pronóstico bastante reducido, pues una infección, un cuadro infeccioso no tratado, aparte de toda la carga sintomática que puede generar, pues evidentemente va a cortar aún más el ya acortado pronóstico de sobrevida. Entonces, por eso acá pongo prolongar, no sabía si poner entre comillas o con el asterisco, pero en fin, lo que quiero es explicar esta idea de prolongar la sobrevida porque es un tema polémico. En líneas generales, antibióticos en este tipo de pacientes es un tema polémico y probablemente haya gente haya colegas, incluso acá dentro de la audiencia, que no esté de acuerdo, pero vamos a revisar estudios. Esto por si acaso no es un tema de opinión, o sea, esto es una cuestión sustentada y hay un artículo muy interesante que voy a compartir con ustedes en las diapositivas sucesivas, en las cuales sustenta eh, la decisión de iniciar antibióticos, antimicrobianos en pacientes evolutivos, en pacientes con enfermedad avanzada, pero evidentemente siempre será caso por caso, pero en aquellos casos en los que iniciemos, pues yo creo que la data que vamos a ver en las diapositivas sucesivas va a ayudar a sustentar esa decisión. Entonces, bueno, ya expliqué esto de prolongar sobrevida y el asterisco. Ok, de todos los pacientes que son tratados con antibióticos dentro de este grupo de pacientes evolutivos, pues
Un 40%, que no es un porcentaje nada despreciable, responderán favorablemente. Y de estos pacientes respondedores, la enfermedad sintomáticamente hablando hará mucho menor carga sintomática, casi un 90%. Entonces estamos hablando de casi la mitad de pacientes que responderán y de esta mitad, casi la totalidad, que tendrán una mejoría clínica. Visto así, pues no parece una decisión muy difícil, pero lamentablemente tampoco es así. Entonces, en cuanto a la incidencia de infecciones, es bastante mayor de la que en realidad se reportan. Eh, hay un estudio hecho post-mortem en pacientes con tumores sólidos y se observa que en casi la mitad se encuentra un foco infeccioso eh, que, ahora, que pudo o no causar la muerte. El diagnóstico no necesariamente fue sepsis, no necesariamente fue un foco infeccioso. Y de estos pacientes en los cuales se encontraron focos, pues la mayoría falleció por neumonías. Y bueno, septicemia es un porcentaje también importante. Um, la tasa de mortalidad en pacientes oncológicos avanzados fue del 39%. Y esta tasa en tumores hematológicos superó el 60%. Ahora, eh, el riesgo de sepsis entre pacientes oncológicos y oncológicos es casi de 10 veces. Es decir, un paciente oncológico tiene 10 veces más riesgo, más probabilidad de tener un cuadro séptico. Ahora, hay estudios, evidentemente hemos hablado de que puede mejorar la sobrevida y de hecho hay estudios que muestran esta tendencia, que la sobrevida se incrementa en los pacientes en los cuales se inició tratamiento antibiótico comparado con aquellos que presentaron infecciones y no se inició tratamiento antibiótico. Sin embargo, aquí puede haber, una vez más, la relación causa-efecto ser al revés. ¿En qué sentido? En que probablemente aquellos pacientes que el facultativo, el médico encontró con mejores probabilidades, con ECOGs menos deteriorados, más jóvenes y posiblemente menos severamente enfermos, fueron los que más recibieron tratamiento antibiótico. Entonces, al final, esto evidentemente es un sesgo, porque no necesariamente esa mayor sobrevida se debió al inicio del tratamiento antibiótico, sino que se eligió a los que con mayor probabilidad responderían a ese tratamiento antibiótico que estaban su salud estaba, su estado general era menos malo. Otros estudios observan también que hay una mayor estadía hospitalaria los pacientes que reciben antibióticos. Pero, ok, esto se puede interpretar, número uno, como que los ATVs prolongaron la sobrevida, o que por el contrario, al tener estadías más prolongadas, pues estos pacientes desarrollan infecciones y fueron candidatos a tratamiento antibiótico. Es un poco como veamos la data. Este es el estudio que quería compartir, que quiero compartir con ustedes. Eh, es un estudio canadiense, sí, canadiense. El estudio prospectivo examina el impacto de infecciones en pacientes hospitalizados con cáncer avanzado, comparándolos con un grupo similar, una cohorte similar, sin infecciones. Oncológicos avanzados sin infecciones versus oncológicos avanzados con infecciones, dentro de ellos algunos con sepsis. 441 pacientes entre ambas cohortes, incluido a lo largo de 12 meses, en una hospitalaria de cuidados paliativos. ¿Qué observamos? Entonces, acá esta primera gráfica, para resumir, porque la data digamos, es extensa, pero yo creo que estos cuadros resumen bastante bien, estos gráficos resumen bastante bien la idea. Tenemos sobrevida de pacientes oncológicos terminales con y sin infección. Entonces tenemos el azul, pacientes oncológicos evolutivos sin infección, y el verde, pacientes oncológicos con infección, con y sin tratamiento, la mayoría con tratamiento, con y sin sepsis. O sea, digamos, no todas las infecciones son sepsis, pero aquí están todos. No, perdón, excluyen sepsis. El siguiente cuadro es con sepsis. Aquí están todos los que tienen infección, excluyendo sepsis. Entonces, vemos que las curvas, bueno, pues van por ahí, ¿no? Pacientes oncológicos avanzados con y sin infección. Las curvas casi se superponen. Ahora, cuando hablemos de sepsis,
pacientes oncológicos terminales con y sin sepsis. Ahí ya vemos que las curvas ya se van disgregando. Acá los pacientes con sepsis, pues la sobrevida en promedio ya es menor, la curva es mucho más pronunciada, entonces ya vamos viendo diferencias. Ahora, si hablamos de tratamientos, tenemos entonces los mismos pacientes, la curva, la azul es la misma, ¿no? Pacientes oncológicos evolutivos, terminales, sin infección, versus, ahora, esta curva que vimos anteriormente de pacientes con infección se disgrega según el tipo de respuesta. Ahora, respuesta a antibióticos orales. Aquí no lo dice, pero inferimos que no son pacientes con sepsis, son con infecciones, no sepsis, porque no creo que a nadie se le ocurra darle terapia oral a un paciente oncológico terminal séptico. Entonces, acá estamos hablando básicamente de pacientes que desarrollan infecciones, no sepsis, con tratamiento. Y las diversas y cómo la sobrevida varía según la respuesta. La curva azul, la primera, es no respuesta, en caída libre, prácticamente. En terapia oral, los no respondedores prácticamente perpendicular. Tenemos luego la línea verde, respuesta parcial, que también es una pendiente pronunciada, ¿no? Y tenemos los que responden, los que tienen respuesta completa. Pues miren, la respuesta es bastante aceptable, incluso por momentos supera la media de los pacientes oncológicos que no hicieron infección, ¿no? Pero en todo caso, vean cómo se disgrega esto en función de la respuesta. Y cuando veamos la respuesta a tratamientos parenterales, veremos que estas cosas se disgregan mucho más. Entonces, aquí tenemos pacientes, la curva azul, la primera, pacientes que no respondieron a terapia intravenosa antimicrobiana, igual, perpendicular, en caída libre. Tenemos luego los que respondieron parcialmente, también está pendiente pronunciada, no tanto como la primera, y miren los que tienen respuesta completa. Tienen una sobrevida, según esta gráfica, que incluso en el tiempo es menos pronunciada que la de los pacientes oncológicos sin infección. Entonces, algunos resultados de estos estudios: el 16% sufre un episodio reciente de sepsis, el 23.4% un episodio reciente de infección sin sepsis. Entre los que desarrollan infecciones con y sin sepsis, a ver cómo es esto, pacientes que desarrollan infecciones, el casi 90% recibió antibióticos, orales, intravenosos, ambos. Es decir, hubo un 10.3% que estando presentando infecciones en la corte de infecciones no recibió tratamiento. La sobrevida de pacientes sépticos, entre los sépticos y no sépticos, fue de 15 y 42 días respectivamente. No, pareciera que no hay mucha diferencia, 15 y 42, bueno, sí es una diferencia sustantiva, pero cuando vemos en función de la respuesta, pues los pacientes sépticos que no respondieron al tratamiento antibiótico, una sobrevida de 5 días versus 142 en los que tuvieron una buena respuesta, con un hazard ratio, un riesgo relativo de muerte de casi 10 veces mayor, digamos, comparando los no respondedores con los respondedores. Entonces, vemos que el impacto del tratamiento antibiótico, si vemos ese estudio, no es desdeñable. Aquí hay una evidencia de que el tema es que no sabemos quiénes son los buenos respondedores o no. Y ahí el dilema de decidir si iniciar tratamiento o no. La sobrevida media para pacientes con infección sin sepsis que no recibieron tratamiento fue de 27 versus 48 en el mismo grupo. Es decir, pacientes con infección, no sepsis, con y sin tratamiento, 27-48. No parece demasiada la diferencia. Sin embargo, entre los no respondedores y los respondedores, la diferencia fue de 6 versus 70 días. En cuanto a los tratamientos intravenosos, los no respondedores tuvieron una sobrevida media de 6 días versus 108 en aquellos que sí respondieron. Entonces, a ver, la evidencia está ahí. La respuesta ante el tratamiento antimicrobiano está ahí. El dilema es que al iniciar el tratamiento no sabemos quiénes son los respondedores o no respondedores.
Entonces, conclusiones de este estudio sugiere pues que, bueno, eso está claro, que las infecciones y sepsis reducen significativamente la sobrevida global del paciente. Una respuesta favorable al tratamiento está asociado a un incremento de la sobrevida. Ahí están los números. El tratamiento antibiótico puede prolongar la sobrevida. Ahí debería poner el asterisco nuevamente, ¿no? Porque estamos hablando ya del no acortamiento mayor. Entonces, el tema está en quién. Una vez más, al final estamos frente al paciente, no sabemos si es un respondedor, si será un buen respondedor o no. Por lo tanto, no es posible predecir si la terapia antimicrobiana erradicará la infección al administrarla o acelerará la muerte al no brindarla. Ese es el dilema frente al cual estaremos cada vez que tengamos un paciente evolutivo, terminal, oncológico, que requiera o que esté con un cuadro infeccioso o séptico. Y unas líneas breves sobre la adecuación del esfuerzo terapéutico, cosas que desarrollaremos más adelante, o que probablemente, no lo sé, la doctora Virginia a lo mejor ya les ha desarrollado dentro de, bueno, ella ayuda lo que es pediátrico, pero también lleva varios capítulos de bioética. No sé si ya haya desarrollado con ustedes el tema, pero si no lo ha hecho, seguramente lo desarrollará de manera muy extensa e interesante. Acá simplemente un comentario breve, la limitación. No se usa el término limitación, tiene una connotación negativa. La adecuación del esfuerzo terapéutico es la decisión de no implementar o retirar terapéuticas médicas al darnos cuenta pues que no llevarán a ningún beneficio significativo. Eso incluye evidentemente la iniciación de terapia antimicrobiana, dependiendo de cada caso. Y la adecuación no es una eutanasia pasiva. La eutanasia pasiva no existe. La eutanasia es un acto deliberado cuyo objetivo es producir la muerte. Si uno limita o adecua, restringe ciertas medidas terapéuticas, no las inicia o las suspende, la finalidad no es que el paciente muera. La finalidad es la de calidad de vida y no iniciar tratamientos futiles que van a deteriorar esta calidad de vida. El objetivo no es la muerte del paciente, por lo tanto, no es una eutanasia pasiva, es una adecuación. La eutanasia pasiva, por favor, combatan este término, porque además es tendencioso. Porque si hablamos de eutanasia y decimos, pero si ya se viene haciendo eutanasia en el Perú, ¿no? Con la adecuación, le quitan el tratamiento, eso es para que el paciente fallezca. No es cierto, porque la finalidad de la adecuación del esfuerzo terapéutico no es la muerte del paciente. Entonces, tengamos cuidado porque hay un discurso en ese sentido que es tendencioso y no es exacto. La adecuación no es entonces, doctores, eutanasia pasiva. Bien, conclusiones ya para cerrar la presentación. Bueno, porque hayamos venido bien, visto es en lo que hemos estado viendo. Informar a los pacientes. Esto es importante. Esta decisión de iniciar, si es que decidimos iniciar tratamiento antimicrobiano en pacientes evolutivos, tiene que ser digamos, con información plena a la familia de que, en primer lugar, las infecciones son un evento terminal frecuente. Incluso si es que iniciamos tratamiento y responde al tratamiento, la sobrevida asociada a enfermedad de fondo no se va a modificar. O sea, tenemos que ser muy claros porque esto puede generar expectativas no reales. Bueno, evidentemente el objetivo es brindar un tratamiento acorde pues, con los objetivos y preferencias del paciente. El manejo antimicrobiano, como ya dijimos, puede lograr un alivio sintomático a veces importante. Eh, Ahora, es importante, tiene influir sobre la sobrevida y la calidad de vida, pero eventualmente muchos de los pacientes, un porcentaje importante, fallecerá y una de las causas principales, bueno, fallecerá por infecciones, un porcentaje importante. Es una emergencia oncológica, cuando el conteo cae por debajo de 500 o 1000, pero está en declive, sabemos que todavía la tendencia es hacia el nadir. El uso de antibióticos de amplio espectro es la regla. Tener cuidado, considerar siempre el tema de la multiresistencia.
clínicamente la respuesta inflamatoria alterada puede mascararnos el cuadro, el enfoque estándar es la de escalamiento. La literatura recomienda en general la terapia antibiótica de escalamiento de neutropenia febril, a menos pues que tengamos un cuadro flagrante con una serie de factores de riesgo que nos indiquen pues que la terapia más agresiva, de mucho más amplio espectro, es lo que por la que tenemos que optar. Bueno, lo que dijimos, un beta-lactámico activo contra pseudomonas, 2 a 3 días, afebriles, bueno, aquí, pequeño error, esto tiene que ser terapia prolongada, por lo menos hasta 7 días, dependiendo evidentemente de cómo evolucione el cuadro, pero sí, 5 a 7 días es lo indicado. Y bueno, la frase de rigor, no se trata de alargar la vida, sino de ensancharla, de mejorarla, de darle calidad, darle dignidad hasta el último minuto. De eso se tratan los cuidados paliativos. Bien, doctores, muchas gracias por su atención, como siempre, y quedo a su disposición para cualquier pregunta o comentario que quieran hacer, a lo mejor compartir alguna experiencia relacionada a esta disyuntiva, a este casi dilema en el cual nos enfrentamos, especialmente en los casos de pacientes terminales. En el caso de neutropenia, bueno, la cosa es clara. Simplemente qué esquema utilizar, qué antibióticos incluir, qué estrategia de escalamiento y desescalamiento, qué tiempo, en fin, pero el usar o no usar, digamos que no es dilema. Bien, doctores, ¿algún ¿algún comentario, alguna pregunta, doctores? Bien. El grupo correspondiente, por favor, para presentar el artículo relacionado al tema de hoy, al primer tema de hoy, que son infecciones, por favor, puede tomar puede iniciar su presentación. ¿Qué tal? Buenas noches. Doctor. Buenas noches. ¿Quiénes son los integrantes que van a presentar hoy día? Oh, ok.
Sí, sí se ve, pero no sé en qué diapositiva inicia el doctor. Ya, ya, sí. Sí, está en modo presentación, doctora, en este momento. Demografía y epidemiología. Doctor González, no se le escucha, doctor. No, doctor, entrecortado. Sí, mejor. Sí.
Bien, doctores, muchas gracias. Aquí simplemente, bueno, llamativo es un estudio iraní, ¿no? Y el perfil bacteriano es muy, muy parecido, ¿no? A la data americana, a la data nacional. Interesante. Ah, perdón. Hola, hola, ahora sí. Ya, no, destacar, bueno, el perfil bacteriano, ¿no? Interesante, es muy parecido a la data americana, a la data europea y a nuestra data, ¿no? El tipo de microorganismos, ¿no? Básicamente igual, coli, Klebsiella, pseudomonas, dentro de los negativos y estafilococo y viridan, parecido. Ahora, la tasa, la frecuencia, la incidencia de multidrog-resistencia, sí, bueno, es un dato interesante. Em, Solo aquí hay, bueno, este estudio evidentemente es retrospectivo y está hablando más, enfatiza más sobre el perfil bacteriológico y la incidencia de multidrog-resistencia. Pero en el aspecto clínico, ojo, ahí hay creo, no sé si dos imprecisiones o a lo mejor no he entendido bien. El tema del laboratorio, no, evidentemente no se espera al resultado bacteriológico. O sea, se toman las muestras rapidísimo y se inicia tratamiento. O sea, dentro de la primera hora, hemos visto los algoritmos, cuando hablamos de neutrogenia febril, el tiempo es oro en este caso. Entonces tenemos que, obviamente, tomar las muestras que correspondan, pero dentro de la primera hora tiene que haber empezado una terapia antimicrobiana. Eso por un lado. Después, toma para diagnosticar antopenia febril con diferencia de 2 horas, una toma de otra, la temperatura, no, no tenemos 2 horas. En todo caso, tomamos una vez, o sea, tenemos que empezar dentro de la primera hora. O sea, esto tiene relevancia clínica, tiene importancia pronóstica, de algo pronóstico, ¿no? O sea, más pronto empecemos, pues menos probable es que nuestro paciente muera. Bien, doctores, es todo, a menos que haya alguna pregunta o observación. Bien, doctores, en todo caso, en lo que a nosotros corresponde, se cierra la sesión. Por favor, pasen al link del doctor Rúa, que ya debe estarlos esperando. Les agradezco mucho su atención. Ah, buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor.